La asistencia familiar en nuestra legislación boliviana es el derecho que tiene el niño vulnerable de obtener la ayuda económica integral por parte del papá o de la mamá. Y es la obligación que tiene tanto el papá o la mamá de prestarle ayuda económica integral al menor vulnerable. Tienen derecho a recibir asistencia familiar los padres y que los hijos le den esa ayuda económica cuando ya ellos son ancianos de la tercera edad. Los hijos hasta los 18 años de edad, y si los hijos continúan estudiando, esta asistencia se hace extensible hasta los 25 años de edad, siempre y cuando ellos mantengan buena nota y no dejen de estudiar, ¿no? Hasta que los hijos terminen una carrera profesional y puedan desenvolverse y desarrollarse económicamente. Están obligados a otorgar asistencia familiar los padres a los hijos en caso de que los padres no pudieran, por grave enfermedad, VIH, cáncer, no pudieran otorgar esa asistencia a los hijos. Lo podrán hacer los abuelos, los hermanos, los tíos, es decir, la familia se compromete a prestar esa asistencia familiar. En realidad la asistencia familiar tendría que ser voluntaria, ¿no? Y la otorga el padre que no tiene la custodia o la guarda legal sobre el niño. Sin embargo, en Bolivia es muy difícil, pues, ¿no? Entonces tiene que actuar el Estado a través de los órganos judiciales para hacer cumplir esa ayuda para el niño económicamente, ¿no? La demanda de asistencia familiar la interpone la mamá en los pueblos pequeños, en los pueblos alejados. La mamá recurre a la Defensoría del Menor, solicita una asistencia familiar, lo citan al padre y hacen un documento. Ese documento la mamá no lo tiene que guardar, lo tiene que presentar ante el juez y hacerlo homologar para que tenga plena legalidad. Además, el juez es la autoridad coercitiva que va a hacer cumplir la asistencia familiar. Ahora bien, en la ciudad y donde existen juzgados, la mamá se tiene que presentar ante un abogado acompañada de su certificado de nacimiento y se presenta la demanda de asistencia familiar ante el juez. La demanda de asistencia familiar en sí es una demanda fácil de hacerla, es corta. Sin embargo, hay trabas cuando se desconoce el domicilio del demandado. En ese caso, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez pide mediante oficio al CEGIB o al CERESI para que informen dónde ha sido inscrito en el padrón electoral el último domicilio del demandado. Generalmente existen errores, de todas maneras no puede ser habido, entonces lo que se tiene que hacer es notificar mediante dicto de prensa. Bueno, la asistencia familiar, una vez interpuesta la demanda, se notifica al demandado en forma personal o mediante dicto de prensa. Entonces, desde esa fecha empieza a correr la asistencia familiar. Es decir, la asistencia familiar se cobra a mes vencido, no a mes adelantado. Si la persona no paga la asistencia familiar, no se extingue la deuda y tiene que pagarla así pasen 10 o 20 años. El juez, una vez que tiene la demanda, escucha a las partes, ve las pruebas que se ha presentado y va a dictar una sentencia. En la sentencia, el juez tiene que valorar las necesidades del niño y la capacidad que tenga el demandado de poder cubrir esa necesidad. Entonces, ahí tiene que ver el tema de la vestimenta, de la vivienda, de la recreación del menor, el estudio de los medicamentos y de la alimentación. Entonces, él tiene que valorar, el juez, todos esos aspectos, cuánto es lo que gasta la mamá, cuánto es lo que se gasta en la alimentación, en la mantención del niño, y bueno, tienen que pagar los padres en partes iguales. No hay un monto fijo para el pago de la asistencia familiar. Es decir, la asistencia familiar tiene que fijarse en cuanto sea la necesidad
del niño y la capacidad del padre o de la madre que deba pagar la asistencia familiar. La ley establece como mínimo legal el 20% del salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional a la fecha me parece que está en 2.750, entonces el 20% serían 550 bolivianos. Es lo mínimo que el juez debe fijar. Menos de 550 bolivianos no existe. Que el juez fije una asistencia de 400 bolivianos, 300 no existe. Es arriba de 550 bolivianos. Claro que sí se puede modificar, porque no es lo mismo darle una asistencia familiar a un bebé recién nacido, a un menor de 5 años, a una persona en la adolescencia o en etapa universitaria. Entonces siempre se va a incrementar la asistencia familiar, o también si le ha fijado una asistencia familiar y el papá con el transcurso del tiempo pierde el trabajo, entonces él también podrá pedir la rebaja, ¿no? Se puede pedir que se aumente la asistencia familiar o que se rebaje la asistencia familiar, pero el monto que se fijó en la asistencia no causa estado, siempre puede ir modificándose. Bueno, el obligado tiene que cumplir con el pago de la asistencia familiar. Estos pagos se hacen ahora al banco, ya no se hacen con recibitos, y él tiene que guardar todos los recibos que vaya pagando al banco. Si él incumple por el tiempo de 3 meses, la mamá o el papá que tenga a cargo al niño tiene que hacer conocer al juez, y el juez lo va a notificar, ¿no? Indicando que debe una asistencia con el monto que se indique, y él tiene 3 días para pagar. En caso de que no pague, se va a librar mandamiento de apremio corporal que tiene que ser ejecutado por cualquier miembro de la policía a nivel nacional. E inmediatamente, bueno, se ha visto, ¿no?, casos que ejecutan el mandamiento de apremio en una boda, en la calle, en pleno trabajo. Bueno, eso es la única deuda que tiene cárcel, y la ley es pareja para todos. Entonces, una vez que se ejecuta el mandamiento de apremio, lo llevan al progenitor o a la progenitora, mamá o papá, a la cárcel, ¿no?, al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola. Sin embargo, inmediatamente él pague la asistencia familiar, ese mismo día le dan la libertad. Bueno, según nuestro Código de Familias, pago de la asistencia familiar cesa, es decir, ya no paga cuando ya el hijo ya no necesita. Puede ser que haya adquirido la profesión o esté trabajando, entonces ya no necesita que le den la asistencia familiar. Cuando hay una causa de indignidad, es decir, cuando el menor que recibe ese dinero le haya faltado el respeto gravemente al padre, al progenitor que da la asistencia, haya temas de violencia física o psicológica, entonces en esa situación cesa la asistencia familiar, o también cuando fallece el padre que otorga la asistencia o el hijo que recibe la asistencia. En ese caso, tiene que hacer conocer el padre que otorga ante el juez fundamentadamente, ¿no?, y probando con hechos y documentos tal situación, y el juez va a ordenar el cese de la asistencia familiar, es decir, el fin, ya no más, ya no dará más asistencia familiar. Yo soy la abogada Viviana Correa y espero que esta información les haya sido bastante útil a ustedes. Para cualquier asesoramiento, no duden en comunicarse con nosotros.